Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dalo Costa por acá y seguimos en esta miniserie llamada Leyendo herejías de nuestros hermanos adventistas. Tenemos como libro de texto o como punto de partida creencias de los adventistas del séptimo día, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de Dios, capítulo 19, en la página 264, en el apartado que dice una ley moral. Entonces dice por acá: los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Me detengo. Según este libro, la ética moral, el código ético y moral para la humanidad son los 10 mandamientos. Además, se infiere que como el cuarto mandamiento está en una lista de mandamientos morales, se entiende que también es un mandamiento moral. ¿Por qué? Porque dice los 10 mandamientos. O sea, no dice los 9 mandamientos, sino todos los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, son mandamientos morales. Error gravísimo. Esto quiere decir que por el hecho de que el cuarto mandamiento aparezca en una lista, dentro de una lista de mandamientos morales, no convierte al cuarto mandamiento en un mandamiento moral. Esto quiere decir que los adventistas desconocen cómo funcionaban los pactos en el antiguo cercano oriente. Recuerden que Dios entra en pacto con el pueblo en el desierto. Éxodo 19, Éxodo 20 da las estipulaciones de forma oral, estipulaciones del pacto. En Éxodo 24 el pueblo ratifica el pacto y es cuando Dios entrega las tablas del pacto. Y entonces en las tablas del pacto, en medio de los mandamientos está el cuarto mandamiento, que funge como una señal de pacto. El cuarto mandamiento es una señal de pacto corporativo, donde tanto hombres como mujeres, incluso tanto los siervos, es decir, los esclavos y hasta los animales, tenían que entrar en ese cesar de actividades, ¿sí? Porque cuando Dios entrega el cuarto mandamiento no era un día de adoración, era un día de reposo, ¿sí? Para contrastar su pasado, porque Dios cuando entrega el mandamiento les dice: acuérdense que yo les saqué de Egipto, de la esclavitud, ¿sí? Ahora, el mandamiento noético tiene una señal, el mandamiento abrahámico tiene una señal, el pacto noético tiene una señal de pacto, el pacto abrahámico tiene una señal de pacto, el nuevo pacto o el pacto del Mesías también tiene una señal de pacto. Son pactos diferentes y entonces cada uno tiene una señal distinta, ¿sí? El cuarto mandamiento está en medio del código de la alianza. ¿Por qué? Porque es una señal de pacto. Pero el hecho de que esté dentro de una lista de mandamientos morales no quiere decir que sea un mandamiento moral. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Pues vamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Pero continúo, porque aquí hay algo que quiero resaltar antes de pasar a cómo comprobar bíblicamente que el cuarto mandamiento es un mandamiento moral. Aquí hay una herejía, pero grave. Hasta me da pena por los adventistas, pero de verdad. Dice: los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Definen nuestra relación con nuestro Creador y Redentor y nuestro deber para con nuestros semejantes. Esto no solamente es una herejía, es una blasfemia. Bíblicamente lo que define nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes no son los 10 mandamientos, es Cristo. Es Cristo. Fíjense lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15, cuando está hablando en contra de la fornicación. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 18: huid de la fornicación. Versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y bla, bla, bla. ¿Por qué Pablo, cuando habla en contra de la fornicación, no dice: acuérdense de lo que dice la ley, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer, etcétera? ¿Por qué no lo dice? ¿O le creemos a Pablo o le creemos a quien sea que haya escrito esto? La ética para el cristiano, el código ético y moral para el cristiano es Cristo. No son los 10 mandamientos, bíblicamente hablando. Otra cosa, aquí hay un grave problema. Los adventistas
infieren que como el cuarto mandamiento está dentro de una lista de mandamientos morales, esto hace que en automático el cuarto mandamiento sea un mandamiento moral. Pero fíjense cómo Pablo coloca a el cuarto mandamiento dentro de una lista de pues ceremonias del antiguo pacto. Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice: por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Esto se lo inventó Pablo? ¿De dónde lo sacó Pablo esto? De que el cuarto mandamiento es un día de reposo. ¿Acaso Pablo no había leído este libro? ¿Acaso Pablo no había oído a los adventistas hablar? Bueno, fíjense cómo Pablo había leído la Torá. Vámonos para la Torá. Vámonos a el Pentateuco, particularmente el Levítico. En Levítico capítulo 23 se hace un recopilatorio de las fiestas solemnes, de las ceremonias. Y adivinen cuál está en primer lugar. Levítico 23 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, los cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y en primer lugar dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. El cuarto mandamiento es un mandamiento ceremonial. No es un mandamiento moral. Es un mandamiento ceremonial. Entonces aquí hay un problema precisamente con lo que creen los adventistas. Fíjense cómo dice en la página 273, en el mismo capítulo de la ley de Dios, página 273, en el apartado La ley y el evangelio después de la cruz. La Biblia indica que si bien la muerte de Cristo abolió la ley ceremonial, es decir, los adventistas creen que Cristo abolió la ley ceremonial. Ojo, el sábado es un mandamiento ceremonial. Entonces, de acuerdo aún a la propia interpretación adventista, Cristo abolió el sábado, porque el sábado es una ley ceremonial. Si fuese una ley moral, el sábado se pudiese cumplir, se pudiese observar todos los días, pero no se puede, porque no es un mandamiento moral. Es un mandamiento que se cumple cada determinado tiempo, cada séptimo día. Es un mandamiento ceremonial. Así que seamos consistentes, no con los escritos de Elena G. de White, sino con lo que dice la Biblia. Eso es todo y muchas gracias.